Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, doctor. Hola, Miguel Ángel. Bueno, muchachos, entonces vamos a continuar. ¿Algún comentario? ¿Algo? Estamos 36. Treinta y 3, 39. Bueno, falta 9 entonces. Listo. Bueno, entonces esta mañana al terminar estamos terminando este tema con respecto a la aplasia medular, de sus causas, el aspecto morfológico que pudiera tener, y el componente de tipo clínico. Y me volví todo estas diapositivas. La práctica por la que estaba haciendo mención. Bueno, y de ellas entonces que existe otras formas de fracaso medular. Después está la anemia mieloptísica, que es un subtipo de estos procesos anémicos, en la cual todas las células que forman parte o que se encuentran suspendidas en la sangre van a generar algo que se llama leucoeritroblastosis. Igualmente, además pues, de estar en sangre periférica, pues van a generar un hecho que van a ser lesiones que van a ocupar la médula en su forma casi que completa, y lo que termina en último momento es generando una disminución de la capacidad productiva de estas series celulares, en la cual el término pues hace referencia a que se sucede por procesos de tipo reactivo ese hecho de cicatrización amplia, que hace que significativamente no vaya a generarse pues esta factibilidad de realizar ese proceso de evolución celular a través de las células madre. E indudablemente el hecho de que exista esa fibrosis pues va a alterar en la morfología esperada, usual de la médula ósea, en la cual tiene ese componente de malla, de tipo de red de fibras de tipo reticular. La causa más frecuente que suceda este tipo de anemia es en algunos tipos de neoplasias, como es en la neoplasia de mama, pues es la más frecuente, que es el ductal infiltrante; en el pulmón, como es el carcinoma bronquial; en la próstata, como es el adenocarcinoma, en la cual pues ellos tienen esa factibilidad, y sobre todo la próstata, de generar procesos metastásicos a estructuras óseas y a estructuras óseas, generando esos fenómenos líticos que son semejantes a este proceso que se llama los mielomas. Hay algunas situaciones en las cuales no se establece un factor etiológico determinante o comprobado, entonces se entra a establecer o a encasillar en ese tipo de situaciones que se determinan como idiopáticas. Bueno, este término
y que se hace acá, que es la hepatopatía difusa. Es un hecho que ella puede tener varios orígenes de tipo de toxicidad por medicamentos, de tipo cirrótico, pues que es de las lesiones más frecuentes que suceden a nivel hepático, o si no los procesos de tipo infecciosos, de tipo viral, y que hacen que en el hecho de tener este tipo de alteración funcional y morfológica del hígado que pueda asociarse a un descenso a nivel de la función medular. Y en ella se va a generar incremento o a ser más notable la anemia por deficiencia de hierro por folatos, hecho que hace que, que sea a causa pues, de un acto de mala nutrición o pérdida de sangre a través del sistema gastrointestinal. Dentro de ella compromete de todas las series celulares más a los progenitores de tipo eritroide. Y en alguna forma, pues también los otros, pero no tan significativamente o tan homogénea o paralelamente como sucede en otro tipo de patologías con compromiso de las tres series. Y regularmente va a acusar con una anemia que es ligeramente macrocítica. Estos los trastornos hemorrágicos, como son las diálisis hemorrágicas, es un hecho en el cual suceden defectos del sistema hemostático, lo que lleva a una pérdida del equilibrio entre la actividad procoagulante y anticoagulante, resultando en hechos de trastornos de la coagulación o trastornos de tipo hemorrágico, con cualquiera pues, de sus formas de presentación a través del sangrado espontáneo, a través de las mucosas o las superficies, la fragilidad capilar que se da ahí con cualquier tipo de movimiento de presiones en determinados sitios corporales, se va a generar equimosis por el hecho de generar ese componente o esas células eritroides a través del espacio extravascular. Hay unos trastornos básicos, en primer lugar los hemostáticos, en los cuales falla este tipo de sistema, en la cual hay una alteración en restaurar la integridad del vaso sanguíneo lesionado, causando pues, el sangrado. Hecho que es a través de estos factores de activación plaquetaria donde se genera pues, este fenómeno de hemostasia por un fenómeno de taponamiento directo. Y el otro es los fenómenos trombolíticos, que es no capacidad de mantener la fluidez de la sangre causando fenómenos de tipo trombótico. Es posible que estos pacientes vayan a tener manifestaciones clínicas como es cualquiera de estos hechos que se presentan en las superficies externas, como son las petequias y las púrpuras, y que además de que presentarse sobre la superficie externa o la piel, también se puede presentar pues, en mucosas, e inclusive en mucosas que forman parte de los órganos internos. Bueno, las causas de hemorragia excesiva es donde existe una fragilidad aumentada de los vasos sanguíneos, donde se genera algún tipo de alteración de las plaquetas en su momento de ser activadas, porque existen alteraciones en la cascada de la coagulación o combinaciones de varios de estos factores que tengan además de la fragilidad uno de los otros. Este es un cuadro donde está mostrando pues, unos parámetros de ayuda paraclínica para enfocarse y para concluir o determinar cuando se trata algún tipo de estos trastornos de la coagulación. En primer lugar está el tiempo de hemorragia, se mide de 2 a 9 minutos, él mide el tiempo en que tarda detenerse la hemorragia en una punción cutánea estandarizada. Y eso proporciona que se haga una evaluación de la respuesta plaquetaria cuando hay una lesión vascular. El hecho de que se prolongue indica que hay un defecto en el número de las plaquetas o que las plaquetas no están funcionando como debe de ser. Ese es el primero, el tiempo de hemorragia. El segundo es el recuento de plaquetas. En promedio es de 150 a 300.000 plaquetas por unidad de litro. Eso se hace en una sangre anticoagulada, con un contador pues, de que hoy en día pues, todo eso es equipos totalmente electrónicos. Bueno, está el tiempo de protombina,
esa se mide en segundos y lo que hace es evaluar las vías de coagulación extrínseca común. Mide la coagulación del plasma al adicionar en forma exógena tromboplastina tisular. Y el hecho de que se prolonga indica una deficiencia en la función de los factores quinto, séptimo y décimo, protomina o filinol, que ese es el TP. Y el TTP, que es el tiempo parcial de tromboplastina, también se mide en segundos, y él lo que hace es evaluar no la vía de coagulación extrínseca, sino la intrínseca y la común, indudablemente. Y lo que hace es medir la coagulación del plasma al adicionar otro tipo de componente diferente, como es el caolín o la cefalina o el calcio, y su prolongación indica difusión o alteración o deficiencia del factor 5, del factor 8, del factor 10, del factor 11, 12, protombina o filinol. Entonces son hechos como parte de una herramienta o batería de ayudas paraclínicas para poder establecer una posible causa o origen de estos trastornos hemorrágicos. Los trastornos hemorrágicos por anomalías de la pared de los vasos sanguíneos, llamados púrpuras no trombocitopénicas, son realmente frecuentes, y el hecho de que se genere este tipo de sangrados espontáneos, sobre todo a nivel de las mucosas, realmente no van a dar un hecho de situación crítica por la hemorragia que se está generando. Y son hemorragias que realmente son pequeñas, que son localizadas, que tienen un tiempo que se generen y a veces no hay ningún tipo de situación especial para provocar a que se den estos sangrados. Y, y que ellos regularmente se den pues parcialmente en una forma espontánea. Hay un tipo de hemorragias que es, por ejemplo, a nivel de las articulaciones, que se llama la hemartrosis, que esa es digamos, un hecho ya significativo de presentarse estos fenómenos de púrpura no trombocitopénica, por el hecho de generar, pues es regularmente un tipo de movimiento de actividad permanente y que por eso se pueda dar mayor la factibilidad de presentar estos sucesos hemorrágicos. Y se puede presentar en otros sitios, y a nivel del útero, y a nivel de cavidad nasal. Veo por acá. Bueno, listo, estamos viendo. Sí, doctor. Gracias. Qué pena, pero que se me apagó el computador.
en las cuales la característica de estos pacientes es que sus pruebas de hemostasia son completamente normales. Hay una serie de factores o de condiciones en las cuales nos pueden indicar y entrar como a jugar parte de todos esos diagnósticos diferenciales y, y que pueden presentarse o dar anomalías en las paredes de los vasos sanguíneos, como por ejemplo procesos de tipo viral, algunos tipos de infecciones, pues, pero enfocados pues, a virus, reacciones medicamentosas, el escorbuto, la púrpura alérgica, la amiloidosis perivascular y esta, la que se llama la telangiectasia hemorrágica de tipo hereditario. En las infecciones, además de ellas que puedan generar inducción, además pues algunos en términos generales de elementos de tipo viral, es la que llaman la meningococcemia, pues, es una situación catastrófica, es muy compleja y regularmente tiene un alto índice de letalidad. Igualmente, como mencionamos en su momento, las endocarditis infecciosas y la septicemia, que pues son lesiones realmente comprometedoras, pues, y que en estos casos, pues, tienen un, un comportamiento o una evolución clínica, pues, diferente a lo que podría ser, pues, en otras situaciones. Que lo que sucede en ellos, pues, como elemento de base, que hay un mecanismo que participa en las lesiones microbianas a través de la microcirculación y lo que es la vasculitis y que va a llevar o lleva o va a cohabitar con una coagulación intravascular diseminada. Es muy frecuente que se dé esto, lo que llama la vasculitis leucocitoclástica, es un hecho de reconocimiento y de tener al frente los dermatólogos con este tipo de pacientes en los cuales eh, es dado que se involucra cuando se tiene que consumir medicamentos en una forma prolongada y que comienzan a presentar lesiones de tipo purpúrica, inicialmente pues, más en extremidades inferiores. Y regularmente no hay ningún tipo de alteración en las pruebas de coagulación, entonces no hay trombocitopenia. En estos casos, la lesión vascular ella está mediada por anticuerpos inducidos por algunos fármacos, en la cual va a generar depósitos de complejos inmunes en esas paredes. Y es dado que eso va a conducir o a llevar a una vasculitis por hipersensibilidad, y es la que llama la vasculitis leucocitoclástica, en la cual histológicamente en el tejido dérmico vamos a encontrar unos vasos sanguíneos capilares en los cuales las células endoteliales son muy prominentes y hay un denso infiltrado inflamatorio establecido por neutrófilos que se disponen difusamente y que ellos comprometen la pared del vaso sanguíneo. Al mirar histológicamente, vemos que hay neutrófilos metidos o formando parte o están involucrados en la pared como tal, además del interior y el exterior del vaso sanguíneo, están instaurados en la pared propiamente dicha del vaso sanguíneo. Este escorbuto y el síndrome de Ehlers-Danlos, ellos producen una hemorragia por alteraciones en el colágeno. Como bien sabemos, el síndrome de Ehlers-Danlos es lo que nos muestra la imagen inferior derecha. Yo creo que si lo mencioné en algún momento dado, que son los hombres hiperelásticos, donde hay un daño del colágeno, un daño en el colágeno que tiende por un defecto de tipo congénito a tener una factibilidad de extenderse en una proporción exagerada de tamaño. Es los que llaman en cierta forma como los hombres del circo, esas personas que antiguamente pues, o trabajaban en los circos y que hacían muchas contorsiones inexplicables y regularmente son pacientes que comparten o cohabitan con este tipo de patologías. En las personas que no, pues son personas que ese colágeno, a pesar de tener ese fenómeno o esas fibras elásticas, se va generando de una forma temprana y sobre todo las fibras elásticas se van perdiendo y hace que sean personas que a los 40 años son, tienen un aspecto de una persona de 70, 80 años
y además que por esa hiperelasticidad es muy dado que hayan lesiones a nivel de las articulaciones por ese mismo hecho. Bueno, hay también, pues, que esto puede generar, pues, en otra situación, la presencia de púrpuras espontáneas en personas de mayor edad. Hay un hecho etiológico también en los pacientes con el síndrome de Cushing. Sabemos que es un tipo de patología que se establece a través de alteraciones a nivel de la glándula suprarrenal por el hecho de un paciente utilizar antiinflamatorios pues ante la presencia de otro tipo de enfermedad, llamémoslo una enfermedad de tipo inmunológico que hace que se requiera tomar corticoides en las dosis altas y por tiempos prolongados, que son los pacientes que comienzan a presentar esa fase redonda, botagada, la piel lisa, brillante, el cuello es grueso y que comienzan a llenarse de estrías y lo que se determina pues como el síndrome de Cushing. En ellos hay pérdida del tejido del soporte alrededor de los vasos sanguíneos y terminan también haciendo este tipo de situaciones. La púrpura alérgica o de Phenol-Scholen es una enfermedad por hipersensibilidad, una hipersensibilidad sistémica y que no se sabe cuál es su característica, en la cual los pacientes van a presentar un exantema purpúrico, o sea, una ligera escamación de la piel, dejando un fondo que son como purpúricos o de color violáceo. Pacientes que pueden presentar trastornos hemorrágicos de tipo gastrointestinal, lo cual se manifiesta con la presencia de dolor, dolor en las articulaciones por su compromiso, inclusive lesiones a nivel de los glomérulos. Se atribuye, pues, que puede ser debido al depósito de inmunocomplejos circulantes en los vasos sanguíneos. Y morfológicamente, lo que yo le hablaba ahora, que es esa vasculitis leucocitoclástica, este corte transversal de un vaso sanguíneo, donde este material que está en su interior está adherido a la pared generando un fenómeno como el tipo trombótico. Y aquí hacia afuera todo este punteado denso, difuso, y en su mayoría si entramos a un mayor aumento van a ser puros neutrófilos y lo que nos va a definir. Y lo que les comentaba que vemos que estos están en algunos sitios es pared o metiéndose a la pared del vaso sanguíneo. Y pues lo que tiene pues aquí esos tapones o trombos a nivel de la luz vascular. Otra hemorragia que es relacionada con la disminución del número de las plaquetas trombocitopénicas. Es la reducción del número de plaquetas, es un hecho esperado en nosotros. Y, ejemplo, por el tema del DEC, que es una situación en la cual regularmente hay plaquetopenia y que eso es el elemento complejo para que se genere alteración en ese proceso evolutivo. Es una causa importante de hemorragia generalizada y ella aparece de forma espontánea en vasos, obviamente el daño en vasos de pequeño calibre y cuando el recuento cae por menos de 20.000 unidades por litro. Ella cursa con un tiempo de hemorragia prolongado, un tiempo parcial, un tiempo de protombina completamente normales. Dentro de esas causas está, uno, la disminución de las plaquetas. Cualquiera no, algunas de las que hemos mencionado previamente, procesos de generalizados, complejos, que van a generar lesiones a nivel de la médula ósea, como por ejemplo, mencionamos hace rato lo que es la anemia plástica, pacientes que están cursando con procesos leucémicos, compromiso selectivo de la producción de las plaquetas como inducido por algún medicamento, pacientes con HIV positivo o con una generación o producción de plaquetas y su proceso de maduración que no sea efectiva en esos sitios o en esas zonas donde hay procesos de tipo cicatrizal, como en esos síndromes mielodisplásicos o unas anemias megaloblásticas. Otro es, no porque disminuye la producción, sino la vida media de las plaquetas. Lesiones inmunológicas, como las púrpuras trombocitopénicas, la trombocitopenia de los pacientes HIV positivos, o a los anticuerpos en pacientes embarazadas, o destrucción inmunológica, como es en esta anemia hemolítica, la que es por traumas en forma directa.
Una, el secuestro, en los casos de hiperestrenismo, como mencionamos, y otra que sea dilucional, diluido a través de hecho, la necesidad de haberse realizado otras funciones masivas. Bueno, en la púrpura trombocitopénica inmune, ella puede ser primaria y secundaria. La secundaria es por procesos o exposiciones y la primaria es por ausencia de los factores de riesgo, como dicen, el hecho de que sea primario de tipo secundario. En estos casos, lo que hace es que el vaso, en la forma de presentación crónica, sintetizan autoanticuerpos y lo cual entonces hace que se obsonicen las plaquetas y se van a eliminar pues, esas plaquetas que han sido sensibilizadas en el vaso. ¿Y qué es lo que sucede en estos casos? Es que atacan las glucoproteínas de la membrana plaquetaria, y sobre todo los componentes de tipo 3A, 3B o 1B y 9. Y, y eso hace que sean más sensibles a este proceso fagocitario de tipo mononuclear y pues potencialmente es mortal. Morfológicamente, el vaso se va a ver congestivo, con algo de agrandamiento de los folículos esplénicos, en la pulpa blanca, esos linfocitos van a generar centrogeminales por la necesidad de producción de mayor cantidad de células, se va a generar a nivel del vaso hematopoiesis extramedular. Y a nivel de la médula vamos a encontrar una trombopoiesis acelerada, aumento de la absorción de las plaquetas, esta serie de células inmaduras que son los megacariocitos y con un aspecto como estático al reflejarse con núcleos grandes lobulados como si fueran a permanecer siempre en una forma inmadura. Y clínicamente, regularmente es en mujeres menores de 40 años, donde puede comenzar a presentar signos de alteración de cualquier tipo de los vasos sanguíneos y, de tipo capilar, como es la presencia de equimosis, de pronto gingivorragia, que la sangre, pues con el hecho de tener algún contacto con algo se va a presentar equimosis, y evolutivamente puede llegar a presentar entonces sangrado digestivo, la presencia de, de alteraciones de la menstruación e inclusive pues con el tiempo pues dar aumento del tamaño del vaso y de ganglios linfáticos. En ellos va a haber un tiempo de hemorragia prolongada, una protombina y un tiempo parcial de tromboplastina completamente normales. ¿Y qué sucede con esto? Que esto se va a hacer, este diagnóstico, después de descartar cualquiera de las causas anteriores de deficiencias de tipo plaquetario. En la forma aguda, es una enfermedad que es de niños, donde puede estar precedida por una enfermedad de tipo viral, donde va a generar autoanticuerpos con las plaquetas, y el tema es que 2 semanas después de la exposición o el proceso infeccioso de tipo viral, aparece la trombocitopenia, que se está generando con un comienzo brusco. Y es una enfermedad que regularmente es autolimitada, regularmente no se va a comprometer y no va a generar ninguna complejidad significativa, y es dado que con el paso de las semanas, inclusive se habla hasta de 6 meses, de una resolución de una forma completa. Esta de tipo secundario, en la cual la destrucción de las plaquetas ocurre en contextos o en objetivos o basados en hechos diferentes, como es en el lupus eritematoso sistémico o pacientes que tengan SIDA, y que o después de que haya existido unos hechos comprometedores de enfermedades de tipo virales o complicaciones con un tratamiento medicamentoso. Ella es muy parecida a la forma idiopática y igualmente el diagnóstico se realiza después de excluir otras formas de causas de trombocitopenia. Este de trastornos hemorrágicos relacionados con funciones de la plaqueta defectuosa no corresponde. Esta diálisis hemorrágica relacionadas con factores de la coagulación tampoco. La CID sí, la coagulación intravascular diseminada, es un trastorno trombohemorrágico,
regularmente es más agudo que otras situaciones, pero puede ser subagudo o crónico. Y se caracteriza porque hay una activación excesiva de los factores de la coagulación, lo cual lo que hace es generar multitrombos a nivel de la microvasculatura. Y entonces, a esa consecuencia, pues, o a consecuencia de esta situación de generar coágulos, lo que hace es agotar, pues inicialmente pues, se produce, pues, se genera el consumo pues, de las plaquetas y factores de la coagulación. Entonces, lo que se hace en un momento dado es agotar estos elementos y secundariamente hay fibrinolisis. Entonces, este 6D se presenta con signos y síntomas relacionados con la hipoxia y el infarto causado pues, en esos tejidos por esa cantidad incontable de microtombos, lo que hace que posteriormente vaya a generarse una hemorragia secundaria a que la total disminución de los factores necesarios normalmente para la hemostasis y con la activación de los mecanismos fibrinolíticos. Entonces es un trastorno de tipo trombohemorrágico en la cual hay una activación excesiva de los factores de la coagulación. Él hace que genere una cantidad de microtrombos a nivel de la red de la microvasculatura y se presentan los cambios o las complicaciones o los efectos secundarios como los fenómenos de hipoxia y de infarto y que se agotan en un momento dado todos estos factores y comienza a presentar sangrado. Hay dos mecanismos principales que desencadenan la 6D, que es la liberación, en primer lugar, del factor tisular o de sustancias tromboplásticas en la circulación. Y el otro es una lesión diseminada a través de o sucedida en las células endoteliales. En esta liberación del factor tisular, o sea, es algo que se libera en la circulación y en hecho es fundamental, es muy frecuente dentro de las posibilidades que se dé a nivel de la placenta o en las complicaciones obstétricas. Es la paciente que tiene un parto pues, con algún tipo de condiciones y que un rato después la paciente hace este tipo de proceso. Y los gránulos citoplasmáticos, por ejemplo, en las células de la leucemia. Y esta en la cual es una lesión directa de las células endoteliales son, o sea, lesiones que se van a generar a nivel de la célula endotelial, por ejemplo, que ellas se esfacelen, se necrosen o medio se ulceren y que hace que se exponga el tejido conectivo que se encuentra por debajo del tejido endotelial, como es lo que se llama la zona subendotelial. Entonces, expone esa matriz, ese tejido conectivo y lo que hace que se vayan a provocar o a dar a que se activen las plaquetas y vaya a generar pues, este tipo de compromiso. Entonces, la coagulación intravascular diseminada se asocia a una serie de complicaciones. Pacientes que están cursando con una sepsis significativa, donde las endotoxinas lo que hacen es lesionar las células endoteliales porque se esfacelaron, porque se necrosaron. Entonces, en estos casos, inhibe la expresión de la trombomodulina y directamente o a través de la producción de ese factor de necrosis tumoral. Y lo que hacen entonces es liberar las tromboblastinas de las células inflamatorias y activar el factor 12. Otro que es de esperar si sucede, que son traumatismos mayores, un paciente politraumatizado, en el cual fue necesario realizar unas cirugías muy amplias o pacientes con quemaduras muy extensas. El otro es en las lesiones neoplásicas, por ejemplo, la leucemia promielocítica aguda, ejemplo también es el adenocarcinoma de pulmón, de páncreas, de colon, de estómago, que son los que se asocian a procesos o finalización de una coagulación intravascular diseminada y que en última sea la causa de muerte. Y otra a tener en cuenta es las lesiones obstétricas, que es en la cual las tromboplastinas que vienen de la placenta, o por ejemplo, de un feto muerto retenido, o sea, se murió y apenas que la paciente consultó a los 2 días a la institución porque no siente su bebé, mientras que se diagnostica, se define el procedimiento, pues pueden haber pasado 3 días, y entonces ahí esta serie de componentes que son las tromboplastinas pasan a la circulación y van a generar este tipo de situación. Las consecuencias es un amplio depósito de fibrina en la circulación, lo que provoca entonces isquemia de los órganos más comprometidos y provoca una anemia hemolítica microangiopática. Igualmente,
el consumo de las plaquetas y los factores de coagulación y la activación del plasminógeno lo que hace generar es las diálisis hemorrágicas, en las cuales hay un fracaso absoluto de la hemostasia, que es lo que sucede pues, en los pacientes en forma ya terminal o avanzada de una coagulación intravascular diseminada, que son los procesos de tipo hemorrágico. Morfológicamente es de encontrar trombos, microtrombos, en órganos blancos como es corazón, cerebro, o en otros sitios como es, por ejemplo, riñones, suprarrenales, hígado, vaso o cualquier otro tipo de órgano. Se encuentran trombos pequeños en cualquiera de estos sitios anatómicos y en esos trombos que están conformados pues, por material fibrinoide, hace que se generen pues, los efectos colaterales o secundarios en ese sitio, como generar la congestión vascular, como las zonas de isquemia, o por ejemplo a nivel del parénquima pulmonar, como es el edema pulmonar y que termina siendo la membrana hialina. Es dado que puede cohabitar con procesos de tipo hemorrágico. Hay una situación que se llama la necrosis hipoficiaria o posparto, que es el síndrome de Sheehan. Es una forma de coagulación intravascular diseminada que lo que hace es que se complique el parto y que se da en esto que llama la toxemia del embarazo, que es la eclampsia o la preeclampsia, y que en ella se puede presentar microtrombos diseminados y terminar haciendo esto, esa necrosis a nivel de la hipófisis. Hay otras situaciones, los hemangiomas grandes que se van a presentar no usualmente en una coagulación intravascular diseminada, donde se van a generar trombos dentro de esa neoplasia, o sea, dentro de ese material hemático que está suspendido en esos vasos sanguíneos dilatados y que debido pues a la estasis y el traumatismo recurrente que van a sufrir pues, a nivel de sus vasos sanguíneos. Clínicamente, pacientes que pueden tener un informe inicial, un hecho fulminante con mucho endotóxico, o por ejemplo la embolia del líquido amniótico hace que sea pues, un porcentaje considerable de riesgo a presentar muerte. O en algunas situaciones donde es insidioso, es crónico, como por ejemplo las carcinomatosis o el hecho de que exista la atención de un feto muerto y que regularmente lo que hace es o dar la parte clínica o el interés de tipo clínico es por los fenómenos de tipo trombótico, a diferencia del otro que es por el comportamiento de tipo hemorrágico. Se puede encontrar pacientes en estos pacientes que convulsionen, pacientes con oliguria porque están haciendo una insuficiencia renal por esta necrosis pues, como tan significativa, una insuficiencia circulatoria repentina, que hagan shock, que presenten trastornos de tipo respiratorio o una anemia hemolítica de tipo microangiopática. Se habla que en 50% en conjunto de los casos son complicaciones del embarazo, o sea, que tienen muy presente eso. Y el 33% de los pacientes es en pacientes que están cursando con carcinomatosis y el resto es en las entidades, pues en toda esta serie de entidades que mencionamos previamente, trombos que se pueden dar a nivel renal, a nivel del encéfalo, etc. El diagnóstico sí es determinante la observación clínica y la medición de las concentraciones de fibrinogenio, de plaquetas, de protombina, tiempo parcial de tromboplastina, productos de degradación como la fibrina. Uy, se acabó. ¿Qué pasó aquí? Ay, no puede ser. No puede ser que se acabó el tema. Claro. Yo pensé que me faltaba otro. Esto ya está visto, leucopina tan. Datos hicimos aquí los 12 capítulos. Los 12 capítulos más, no, ahí están todos. Ah, más este, son 12 no. Así el de neuropatía, son 12 capítulos. Bueno, entonces, muchachos, entonces, ¿qué hacemos? Nos vemos
Yo voy a... ¿Cómo hacemos? Yo voy a hablar con el doctor Betancourt, a ver si el lunes se puede asignar la de patología. De acuerdo a lo que me comentó el representante de ustedes, y hay algunos de ustedes que tienen compromiso de hacer otras actividades. Y yo le pregunto al doctor Betancourt, pues él me define si se puede o no se puede, o en el caso, si no son muchos, pues sabiendo que hay una causa justificada y que me la pues, informe el doctor Betancourt, pues pueden no asistir algunos, pues si no es que sea algo significativo, o si no, tendría que ser pues entre jueves mañana, jueves tarde. Yo hablo con el Aura y me comunico con el doctor Betancourt, entonces a ver qué la decisión se logra. ¿O hay algún comentario o algo de parte de ustedes que me quieran informar, pues que no estoy como al tanto? Doctor, pues yo creería que de pronto es más simple si lo concertamos acá. Estamos 40 y pues estamos con una buena cantidad de estudiantes, entonces yo creo que todos podemos incluso decirle desde ya, doctor, si se nos Bueno, facilita el lunes o no. bueno, Pues, de eso me dicen. La Doctor, idea es que y qué temas faltan? Perdón. no, en falta de solamente las exposiciones de ustedes. Entonces a eso me refiero. Hay que Y no las hacerlas podemos todas, hacer el jueves. pero pues sí puede serlo, yo no le doy problema a eso, sino si son el jueves, que haya tiempo suficiente para eso. O sea, ustedes me establecen, ustedes se reúnen y miran, ejemplo, faltan tantos, nos demoramos, por ejemplo, 15 minutos, cada uno, 20 minutos, entonces sumémosle, alcanzamos o no alcanzamos, porque tenemos que haber expuesto todo, si no, no puedo poner la nota porque no puede ser para unos sí, para otros no. Entonces, ustedes definen, yo no Sí, tengo ok, ningún doctor. problema en que se haga solamente el lunes, una hora o no se haga ninguna hora, sea el juez, pero el cual me garanticen, porque ya no depende de mi tiempo, sino del tiempo de ustedes, que sí se va a hacer todas las exposiciones que faltan. Yo creo que aquí tengo anotado las que más o menos son. No, pues es que yo tengo todo esto en blanco. Me han expuesto fenómeno Raynaud, hemangioma cavernoso, hemangioma cavernoso. No, pues falta todo. Ustedes verán como quieran. Ustedes organícense en ustedes, les doy pues esa potestad, en la cual me garanticen que el tiempo es suficiente. Si vemos que el jueves en 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde alcanzamos a hacerlo todo, acuerden que primero es mientras que se prende, mientras que cambian, que una presentación iban a hablar los otros, etcétera, etcétera, y que no se requiera de lunes de alguna hora o 2 horas. Perfecto, como ustedes lo definan, y me lo hacen saber a través de Felipe. ¿De acuerdo? Camilo. Doctor, una cosa como para que sea como más rápido, pues obviar los Kahoot o hacemos Sí, siempre sí, los sí, Kahoot. sí, sí, no, la verdad que me los dejan ahí, pero los tenemos que obviar. Siquiera me acordó de ese fragmento, sí, los vamos a obviar. Camilo, Acosta, Doctor, Camilo, doctor, listo. Sí, sí señor, sí. listo, ya. Alejandro Mariles, Alejandro, Sí, doctor. sí, a ver. Sí. Isabela, Aranda, Sí, doctor. y Sara Jimena, Sara, ya le voy a responder ya. Sara Jimena. Doctor, lo que pasa es que lo que es Sara y Santiago Guerrero, pues ellos ya se habían comunicado con Juan Felipe, pero de pronto tuvieron ahí un problema de comunicación y ellos me llamaron a decir que primero están confinados por COVID y segundo no hay luz en el edificio donde ellos viven, entonces por eso no han venido a ninguna de las dos clases. Sí, el representante ya me lo había informado. Sí, gracias. Valentina Blandón, creo que es con Santiago, ¿cierto? Sí, Sí. doctor. Valentina. Sí, doctor. Miguel Ángel Cabrera, yo sé que sí vino, me imagino. Sí, Juliana doctor. Calderón,
Sí, doctor. Manuel Castaño, Sí, doctor. Valentina Castro, Sí, doctor. Alejandra, uy, vea, empecé a tomar lista y ya subió a 40. Qué bien. Santiago Chamorro, Sí, doctor. María José, Sí, doctor. Don Andrés, Sí, doctor. Mariana, Juliana, perdón, Doctor. Sí, señor. Juliana, sí, señor. listo. Espérame, se me fue. Catalina Estrada, ay, ¿qué hice aquí? Marcela García, no, Estrada, Catalina. Uy, Catalina, ¿qué es esto? Esta mañana tampoco vino. Noviembre 26, 2, 3, 4, 5. Estuvo en un congreso 6, 7, 8, 9, 10, 12 veces. Dios. Laura Marcela García, Sí, doctor. Yuri Andrea. Sí, Yuri, doctor. ¿dónde está? Que no, ya la vi. Laura Daniela Gómez. Sí, doctor. Hola, Laura. Alexander. Sí, doctor. Santiago no iba a estar. Ricardo Guevara. Sí, doctor. Listo. Rian. Ay, esto me preguntó ahorita algo, Rian, ¿cierto? ¿Qué fue lo que me preguntó, mujer? Ah, de Yo. los temas, ¿cierto? De los temas. No, doctor, no fui yo. No fue usted la que ahorita me No, pregunté y dije, señor. entonces no me acuerdo quién fue. Joana. Doctor. Joana. Sí. Mariana López. Sí, doctor. Melissa. Dani. Presente, doctor. Caterín. Sí, doctor. Paula Cristina. Sí, doctor. Isa Fernanda. Sí, doctor. Juan Camilo. Melissa. Sí, doctor. Sí, doctor. María Paula. Estefanía. Sí, doctor. Santiago. Santa María. Sí, doctor. Ay, que sigue es que es antes de Daniela Uribe, es que está montado. Claudia María, es cierto. Mercedes, doctor. Eso, ya, listo, es que la letra está montada. Daniela Uribe, Sí, doctor. Valdés, Sí, doctor. Vargas, Michael y David. Doctor, David. sí. Y David se salió un pico. David, ¿por qué salió? Juan Esteban Velázquez, de David. Qué pena. Empecé a oprimir el de encender el micrófono, cerré la Bueno, llamada. bueno, listo. Juan Esteban, sí, es que yo vi cuando salió ahí. Juan Esteban Sí, doctor. Velázquez, Daniela Zúñiga. Entonces, muchachos, les aclaro algo con respecto a los Sí, asistentes, doctor. a los que asistieron el día de hoy. Hablo del día hoy, o sea, por la mañana y por la tarde. Independiente, pues, de los que tenían justificación, que después yo determino. En el examen yo les voy a dar una pregunta. Por ahora, pues, vamos en una. ¿De acuerdo? En la cual, por el hecho, o sea, les estoy pagando por haber asistido a clase, a esa clase, que yo pregunto. Juan Esteban. Sí, doctor. Aburridora, maluca, tediosa, todo lo que quiera decir. Pero de verdad, Pues sí, está larguito este corte, doctor. no que si sea largo o corto, sí. Pero Que sí que tediosa. aburridora, tediosa, desesperante,
Maluca, todo lo que quiera decir. Diga que sí. Sí. Y no es que sí. Bueno, entonces me acuerdan que queda pendiente esa pregunta. De acuerdo, yo me las asigno para el examen de bloque. Muchachos, entonces, ¿cómo quedamos? ¿Definimos de una vez o ustedes deciden y me avisan? Sí. Felipe, usted que es el que maneja estos leones. Sí, Doctor, son todos. mientras Felipe le contesta, una cosita. De pronto, si usted nos puede regalar el temario, o sea, ¿se acuerda que se había dicho que iba a considerar que unos no, que otros tampoco? Entonces, usted nos puede dar el temario concreto para saber cómo vamos a trabajar para estudiar para el corte. Sí, listo, sí. Sí, yo se los entrego, claro que sí. No los dicto, sino que mejor se los entrego en físico. ¿Sí? Listo, doctor. Bien, listo, Carlos. Gracias por el reporte. Se está planteando poner todas las diapositivas en el mismo archivo y así es más rápido. Perfecto, me parece excelente. Más rápido, perfecto. Perfecto. Es que eso súmele 3, 4 minutos a cada uno, eso suma tiempo. Entonces, para hacer todo el jueves, en 4 horas, sí, en 4 horas, yo creo que lo hacemos. Listo, quedamos así. Sí, pero eso sí, pues que, bueno, yo pido una. Sí, perfecto. Más que pido, exijo la asistencia del 100%. Uno, de eso depende de que esas presentaciones que se van a hacer formen o forman parte del examen. O sea, depende, y no es una amenaza ni esas cosas, sino formas que tiene uno que hacer, que presionar. ¿De acuerdo? ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Bueno. Y el jueves, entonces, esperemos a ver en 2 horas o 3, en cuánto tiempo evacuamos toda esta serie de mil casitos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Yo les mando a través del representante lo que no ven. Ay, Giovanni, usted me había preguntado algo. Se me olvidó contestar. Sí, doctor, pues yo se lo pregunté, pero igual ya encontré un caso de vena varice, entonces ya... Era algo de insuficiencia venosa, ¿cierto? Sí, pero ya pudimos encontrar un caso de vena Cierto, varice. era algo de insuficiencia venosa, ¿cierto? Sí, era de vena varice de miembros inferiores. Bueno, listo. Pero ya, gracias. Listo, Giovanni. Qué pena. Entonces, ¿qué más, muchachos? ¿Qué más sería? Ya terminamos rápido. Todo lo que les quité como el 63%. Ay. Felipe, yo no me acuerdo lo visto. Espera, yo miro. Sí, envíemelos, por favor, porque me quedan ahí en primer lugar y esta noche hago eso. Prometido. Felipe, si usted ve que no doy señales de vida, escriba mi idea. Mire, corrija, revise. Sí, porfa. Que suene a regaño. Listo. Hágale. Bueno, listo, muchachos. Bueno, entonces así quedamos. Entonces quedamos en que el jueves a las 10 de la mañana. Y me parece perfecto que todo quede en una sola presentación y con ese hecho evolucionamos mucho más rápido. ¿Sí? Y yo trato pues como de no participar mucho pues, porque sí, se nos prolonga. Listo. ¿Qué está diciendo Carol? No, ok, listo, doctor. Bueno, listo, mujer. No va a quitar la foto. No. Se lo prometo que se la dejo ahí. Sí, la foto es muy bonita. Me da mucha alegría ver esa foto. Listo, muchachos. Entonces así quedamos. Listo, Juliana. Hasta luego, Kevin. Que esté muy bien. Hasta luego, Luisa, Laura. Hasta luego. El tema era así, pues es que ahí no había nada más que hacer con el tema. Es árido, es denso, es teórico. Yo les decía al principio del semestre que la parte final es de ese tamaño muy distinta a lo que pudimos saber. Hasta luego, muchachos. Los que se están despidiendo del tema, pues es así. Hay unos que son muy teóricos, muy de memorizar. Bueno, muchachos, listos pues, que estén muy bien. Hasta luego, Miguel Ángel. Hasta luego, Joan Manuel. Melissa, hasta luego. Que estén muy bien. Doctor. Sí.
Doctor, qué Diga, pena, es que usted Sebastián. me saltó en la lista y yo no me quiero perder de ese punto del examen, entonces, pues para que me apunte, por favor. Es que no me No, llamó sí, sí, ahorita. no, tranquilo. No tiene falla, tranquilo. Gracias, doctor, que esté bien. Listo. Bueno, pues, hasta luego.